Dios les bendiga, les saluda la pastora Mayra Bonola y me acompaña la hermana Maleni Mendoza. Y un saludo a la hermanita Caro, que les decimos siempre, pronto la veremos aquí. Y igual a la hermana Cintia, que es la que nos está apoyando. El miércoles pasado hablamos algo acerca de la ropa, ¿no? Que si podemos o no podemos usar ponernos ropa usada, ¿no? Y dimos por qué. No es que no dijimos, no es porque no se pueda, sino que tenemos que santificar todo lo que entre, ya sea en nuestra persona, en nuestro hogar. El día de hoy el tema es, debemos de tener cuidado lo que entra a nuestra casa, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es, ahorita platicábamos algo acerca de unas cosas que estamos comentando con la hermanita Maleni, porque lo que busca el diablo es puertas de acceso. Él siempre va a buscar puertas de acceso, ¿para qué? Para poder entrar a un hogar. Entonces, es lo que nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado. El tema es, ten cuidado con lo que metes en tu casa, ¿no? Porque decíamos el miércoles pasado, hay veces que se ven las cosas muy insignificantes, pero que pueden ser puertas de acceso para que pueda entrar el enemigo a hacer algo en tu hogar, o en tu persona, o en tu vida espiritual, explicábamos, ¿no? Algo de eso, Marta Maleni, sí. ¿Verdad? Que debemos de tener mucho cuidado. Ahorita vivimos tiempos donde los demonios se están manifestando muy fuertemente, ¿no? O sea, muy fuertemente. Entonces es cuando nosotros debemos estar más alertas y tratar de estar más preparados. Porque aún nosotros siendo cristianos podemos tener cosas en nuestro hogar que pueden ser puertas de acceso y a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Pero en este día los videos siempre decimos que es para que los videos, el único propósito de parte del Señor y en nuestro corazón es que seamos edificados todos. Y nos apoyan, hermanitos, amigos, los que nos ven, nos apoyan poniéndonos en el comentario si sí se escucha, y si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que vamos a hablar, están en la libertad de hacernos la pregunta o poner su comentario. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9, hermanito, por favor. Todo lo que hace el enemigo es que quiere siempre imitar a Dios. Todas las cosas del Señor, el enemigo siempre las va a imitar. Por eso usa la palabra que él se viste de ángel de luz, porque el diablo las va a tratar de imitar, que sean tan parecidas a una verdad, o que sean tan parecidas a las cosas del Señor. ¿Ya lo tenemos, hermano? Sí. Capítulo 9, por favor, Hechos, capítulo 8, perdón, verso 9. Verso 9. La palabra de Dios se lee para su gloria y para su honra, y dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Sí? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y él nombró el nombre de Jesucristo del reino, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Amén. Dice que no, creo que no se escucha mucho. ¿Nos pueden, hermanos, por favor, díganos si se escucha? ¿Verdad? Si no, para... Se escucha bajito, hablen más fuerte. Okay. En lo que acaba de leer Marta Maleni en Hechos capítulo 8, verso 9, es una historia, ¿no? Una historia del 9 al 24, pues un poquito larga. Lo que queremos con este texto decirles, cómo este hombre decía, tenía engañado, dice, al pueblo de Samaria, engañaba a los grandes y a los pequeños, les hacía creer que él hacía magia, y les hacía creer a ellos que lo que él hacía era poder de Dios que venía sobre él. Por eso el enemigo dice que así va a trabajar. La ciudad, el pueblo de Samaria estaba creído que este Simón pues era de parte de Dios, y dice que hasta lo admiraba, ¿no? Y él les enseñaba, pero vemos que dice la palabra, el que es lector de la palabra, el que no, es Hechos capítulo 8, verso 9 al 24, está esa historia para que ustedes la puedan constatar, cómo el diablo se viste de ángel de luz, ¿no? Cómo este hombre aparentaba tener un poder de parte de Dios cuando no era cierto. ¿Por qué digo esto? Porque las puertas de acceso, una puerta de acceso muy fuerte que hay en las personas, aun cuando no conocemos, más cuando no conocemos de Cristo. Yo creo que los que conocemos no haríamos eso ahora, pero los que antes que no conocíamos del Señor, una puerta grande de acceso a que el enemigo viniera y tomara, se entronara más en nuestras vidas o en nuestro hogar, era la brujería, ¿no? Y
¿Y qué haces cuando tú vas a la brujería? Te dicen, es que es brujería blanca y te muestran santos y que todo está dedicado para Dios, pero es una mentira, ¿no? Lo vemos aquí con este personaje, con esta persona, Simón, que aparentaba eso y la gente decía, es poder de Dios, o sea, estaba engañada la gente. Y eso hace el enemigo para poder engañar y que nosotros caigamos en esas trampas y que a través de eso le demos autoridad de poder tener acceso a nuestras vidas. Esto es muy importante que sepamos, ¿no? Que la brujería blanca no es de Dios, mucho menos la brujería negra, ¿no? Las dos son brujerías y no son del Señor, ¿no? Aunque aparenten, dice, pero es que es para sanar, es que yo voy para que si me siento mal y me limpian y todo, no. Brujería blanca es brujería de Satanás, blanca y negra es brujería de Satanás. Y cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, en este caso nosotros los cristianos, ya no practicaríamos eso, obvio que ya no vamos a un templo espiritista, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos tener, les decía, puertas de acceso al enemigo, a los demonios en nuestros hogares. Aún siendo cristianos podemos caer en ese tipo de cosas, ¿no? Usted comentaba algo, hermanita, de... Así es, en que tuviéramos cuidado, hermanos, en qué es lo que introducimos a nuestras casas, ¿no? Porque es una entrada a los demonios. Si nos damos cuenta, nosotros como cristianos debemos de tener un mayor cuidado, porque dice que nuestra casa está limpia, ¿no? La encuentran ordenado. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado en qué es lo que metemos a nuestro hogar, pues ahí viene, ¿no? La encuentra limpia, la encuentra santificada, ¿y qué dice? La 7 peores vienen con ellos, ¿no? Si nosotros ya limpiamos nuestra casa, hay que tener cuidado de cómo es que podemos afectar en no fijarnos, ¿no? Como yo decía hace ratito, que lo que había investigado, que es a través de las películas de terror. Son películas de terror, es cuando uno puede abrir puertas, porque por lo regular la película de terror siempre trae un mensaje subliminal. Sí. Entonces ver películas de terror en una casa cristiana, pues no es muy conveniente. Exactamente. A través, porque te ministra, la verdad ministran esas películas, ¿no? Ministran. A mí me tocó una vez ver me decía mi hermana, no es de terror, es suspenso. Y yo dije, bueno, ponla, una que estaba en Netflix. Y no, pero literal trataba de un demonio. Y no, que era un juego, trataba de un demonio, pero era un juego. Pero, o sea, el demonio estaba en el juego. Ese es otro método donde nosotros debemos de tener cuidado qué tipo de juegos están jugando nuestros hijos, qué tipo de juegos nuestros hijos adolescentes, más que nada, que ellos son los que más avientan a experimentar cosas nuevas, a experimentar cosas que se están viviendo en el mundo. Por ejemplo, el juego de la Ouija, ¿no? Incluso me acuerdo también que cuando iba a la escuela, iba a la primaria, se jugaba un juego que se ponían los lápices, ¿no? Y decían... Muy de moda. Ajá, y creo que mencionaban algo, ¿no? Un nombre, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo ahorita, pero era que ponían los lápices juntos y se movían, se atraían los lápices, ¿no? Y quieran o no, estamos llamando a un demonio, ¿no? En ese tipo de juegos. En la Ouija, en ese tipo, también me acuerdo que estaba el juego que hasta incluso se llamaba el juego del diablo, ¿no? Que era que te rascabas y tenías que decir el abecedario completo. Santo Dios. Te pasaban las letras del abecedario y te rascaban y tú tenías que decir un nombre, por ejemplo, un nombre con la A, ¿no? O algo con la A, una cosa con la A, y así con toda la letra del abecedario, al grado que aquí te dejaba una marca o aquí enfrente. Y si lo vemos así, era como un pacto de sangre, ¿no? Era que hasta que sangrara, porque te dejaba... y nombres podía ser de algún demonio que tú estabas... Sí. Incluso, digo yo, te quejaba la marca así bien feo y hasta se llamaba así, ¿no? Entonces, nosotros tener cuidado en qué están jugando nuestros hijos, nuestros jóvenes, estar al pendiente, ¿no? Porque a través de esos juegos todo trae algo oculto, ¿no? Algo que no viene de parte de Dios, algo que aparenta ser bueno, pero no lo es. Hay que tener mucho cuidado porque siempre se va a disfrazar así, ¿no? Querer aparentar que es bueno, pero realmente es algo malo. También mencionaba en los objetos, que a veces introducimos, ¿no? O a veces tenemos, por ejemplo, el hilito ese rojo en la sábila. Nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque imagínate, estás atando, tú como cristiano, atando un hilo rojo en una sábila,
te estás atando tú mismo. Así es. Es como atarte tú mismo, porque eso ya no es, al Señor ya no le agrada la idolatría, al Señor no le agrada la brujería, no le agrada nada ¿cómo se llama? Algo así. Nada dedicado a los demonios, Así ¿no? es, algo, como por ejemplo los amuletos, Sí, todo sí, eso, exactamente. que tiene que ver brujería. con brujería, con astrología, con todo eso, ¿no? Con la astrología más que nada Así y todo. es. Tener cuidado, por ejemplo, tener cosas, por ejemplo, el elefante de la suerte, cosas de la suerte, ¿no? Las ranas con dinero, que he visto Ajá, en casa. exactamente. Hay esas ranitas que según atraen el dinero, el borreguito que atrae el dinero. Incluso ahorita todo hablando eso. de esto de las ranas, hermanita Maleni, a veces le digo que son cosas muy sencillas, pero que Pero tienen mucho algo peso oculto. en lo espiritual, porque las ranas tipifican las plagas, Las plagas que de- envió el Señor a sí, es en Egipto, ¿no? Egipto. Yo en lo personal, cuando vi eso, quebré porque hay macetas de ranas y muy bonitas, y se ven bonitas en las Ajá. casas, ¿no? Pero si lo vemos así es algo simbólico, es espiritual, porque era una maldición que Dios había mandado al pueblo de Egipto y eran las ranas, ¿no? Entonces simboliza destrucción. Digo, aparentemente vemos como, ay, pues es un adornito, ¿qué puede pasar? Pero comentamos esto porque apenas fuimos testigos presenciales, principales ahí, de un caso que tuvimos, ¿verdad? Que Sí. fuimos a orar a una casa. Y es por eso que yo creo que Dios es lo que quiere, nos enseña, ¿verdad? Para poder también enseñar. Y lo que vivimos en ese momento, hermanita Maleni, fue algo bien tremendo porque era una niña, ahorita yo creo que muchos han de saber de este tipo de historias, vamos a decirles, los dichosos amigos imaginarios, Así ¿no? es. Cuando eso no es ningún amigo imaginario, es un demonio en forma de un niño que viene para poseer un cuerpo y destruir, ¿no? Entonces es bien tremendo. Fuimos, le decía, a una casa donde fuimos a hacer una oración, terminamos haciendo una liberación. Y es tremendo las cosas que pueden accesar a la casa, les decía, y que sean cosas que el enemigo, ¿no? Así como inocentemente introduciendo esas puertas satánicas, ¿no? Abriendo con cosas, muñecas, con dibujos. Ahorita está muy de moda el anime, ¿no? Los dibujos del anime, y vemos hasta, pues que es la moda en los jovencitos, es la moda en los adolescentes, y siempre nosotros tenemos algo que con nosotros como humanos, y nosotros en nuestros países latinoamericanos, un día hablábamos que tendemos mucho a imitar las modas, ¿no? Tristemente no somos originales, porque si fuéramos originales tendríamos el típico traje mexicano, ¿verdad? De los hombres que andarían de charros, nosotros de adelitas, de tetelcingas, pero siempre tendemos a eso, y muchas veces ni tan siquiera, decía una vez, ni tan siquiera nos tomamos el tiempo de pensar si es algo que edifica, más en nosotros los cristianos. El que no conoce de la palabra, igual, ¿no? Pues también, ahorita ya no va a ser justificado porque se le va a abrir el entendimiento, pero nosotros los cristianos, aún hacer ese tipo de cosas, tenemos la responsabilidad de investigar, porque son cosas que no sabes que hay atrás de eso. El anime, ¿de dónde viene? Casi ahorita la mayoría que está bombardeando las redes sociales, la televisión, son las series coreanas, las series japonesas, todo eso. Y dices, bueno, aparentemente es una serie, ¿no? Pero ya lo demás, por sí, los animes, todo eso que está saliendo, que está surgiendo y que lo están poniendo como moda, todo eso viene detrás. Esos países son muy, ¿cómo se puede decir? Politeístas, tienen muchísimos dioses, ellos adoran, todo está santificado a sus dioses. Cuando Dios los reprende, ¿no? El único Dios verdadero es el Dios de Israel, dice la palabra, ¿no? Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso que trae, ahora, por eso es que vemos ahora nosotros la
son sumisos, son tranquilos y de repente Tienen empiezan una a dar reacción. un cambio diferente, pero es porque empiezan a ver eso. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que ven nuestros hijos también, Sí. ¿no? Mucho cuidado ahorita con el internet, Así es. que está bien abierto. Mis hijos tienen celular, pero lo que el hermano hace, mi esposo hace, es controlarle. ¿Cuánto Sí, tiempo sí. pueden tenerlo ya ¿Y qué es lo que activo? están viendo, Y qué no? es lo que están viendo, Así ¿no? es. De verdad que así como está, el celular siempre va a ser un arma de doble filo, ¿no? Pero nosotros como padres tener un seguimiento de qué es lo que nuestros hijos ven, ¿no? Entonces mi esposo hasta les quitó YouTube Sí, sí. a los celular. niños, al celular, y nada más les deja 3 horas. En todo el día, 3 horas, de lunes a viernes 3 horas Sí, les sí. deja, ¿no? Y ya cuando, ahorita ya se cobraron las 3 horas, mamá, yo no, mamá, ponle la clave. No, yo no me la sé, no me la sé, y ya le digo, llega tu papá y ya se te quiere desbloquear para que hagas tu tarea, ya lo desbloqueamos, le digo, pero mientras, ¿para qué usas estas 3 horas y no hiciste tu tarea? Pero sí tener cuidado de qué es lo que nuestros hijos están viendo, Así qué están es. haciendo, porque el internet ahorita, hermanos, es un mundo abierto total para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Exactamente, es tan, ¿cómo se dice? Tan abierto, tan accesible, que usted busca, quiere hacer brujería, o sea, pone un video. O sea, ya, fíjese cómo el diablo, por eso digo, cómo el diablo busca todo lo que pueda tener, poder entrar o una puerta abierta, porque él va a entrar, ¿no? O sea, todo lo quiere usar, todo lo está usando el enemigo. Entonces, debemos de tener en esa manera, les decía, mucho cuidado, porque el miércoles pasado hablábamos tan solo de algo tan sencillo, decíamos la ropa, ¿no? Pero decíamos que tiene un poder, ¿no? Que es la esencia de la persona. Y que decíamos, se pones una ropa y no sabes ni de dónde viene. Incluso hablábamos, hay veces que nosotros tenemos tan marcada la cultura del mundo, porque nosotros vivimos ahora los cristianos por fe, ¿verdad? Sí. Y todo tiene que ser por fe. Decíamos, muchas veces vivimos en la cultura del mundo, ¿por qué? Porque decimos, ay, lo que me salga más barato, lo que me salga más económico, no me importa de dónde venga, porque muchas veces puertas de acceso puede ser, mire, ahorita se da mucho porque ahorita está mucho la violencia, el robo, ¿no? Y hay veces que dice, a lo mejor hasta el cristiano ha caído, dice, yo quiero un celular, pero no me lo puedo comprar así porque es muy caro. Ah, pero viene alguien y me vende uno. Alguien un día me decía, pastora, pero es que yo no le pregunté de dónde venía. Le dije, pero usted tuvo la conciencia, si se lo venden barato y sabe usted que es un celular caro y se lo está vendiendo una persona que a lo mejor sí la conocen, que anda, o de repente que la conoció y le está vendiendo un celular barato, usted ya sabe por conciencia que es robado. Entonces son puertas de acceso al robo, ¿no? Sí. De repente va a ser más y más. ¿Y sabe cuál es esa puerta? Realmente esa puerta es muy tremenda, el comprar cosas así, porque cae maldición. Porque va a ver que no va a fructificar su vida económica. Porque está metiendo, dice, anatema, que significa maldición dentro de un hogar. Hablábamos incluso, la hermanita Malena dice, pastora, yo no he visto eso, pero yo sí lo he visto, ¿no? Una vez, hace tiempo en el centro, y ese tiene como unos 2 o 3 años, me recuerdo que iba con un familiar, y fuimos y nos metimos a una casa de empeño porque, ¿sabes que yo quiero unos aretes? Y fuimos, y están las vitrinas, y le comentaba a usted, hermanita, que incluso hay anillos de matrimonio, ¿no? Y sabemos que cuando alguien se va a casar, los anillos de oro son muy caros, ¿no? Sí. Y muchos van y compran los anillos ahí. Había anillos de matrimonio que los van y los empeñan. Y a lo mejor dicen, por ahorrarme, porque no tengo. Van y compran esos anillos cuando el anillo significa pacto, ¿no? Sí. Usted no sabe si eso los empeñaron porque se rompió el matrimonio, porque se disolvió o porque hubo adulterio, ¿no? Y usted ya viene con el pacto de otro, viene y se lo pone. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura, ¿no? Entre menos me cueste, mucho que mejor. Y si es bueno, amén, ¿no? Sí. Y aún los cristianos podemos, le digo, tener esas puertas de acceso, haber caído en eso. No me importa de dónde venga, pero con tal de una televisión, incluso le decía a la hermanita, imagínese, porque me hablaba de las herramientas, ¿no? De trabajo. Dije, no, el enemigo va a meterse a las casas, y dije, en este caso, en los anillos. En una televisión, a lo mejor, bien grandota, y allá la vi a lo mejor en 5,000 y allá la vi en 2,000 pesos, me la llevo. Metemos cosas, y digo, no es que seamos tan religiosos, pero es que es un mundo espiritual. Usted no sabe si en esa televisión veían pornografía, y de repente a usted le va a estar dando va a estar la influencia ahí, porque está palpada toda la esencia, de todo lo que tocamos, ahí dejamos esencia, ¿no? Entonces va a estar tan marcado que de repente va a empezar el hombre a querer estar viendo, hasta la mujer, ¿no? De repente, ¿sabe? Como que un canal, como que va a empezar a llamar la atención porque ya está una influencia ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ir, mire, si me acompaña hermanita Maleni, al libro de Josué, capítulo 7,
tienen alguna pregunta o no se escucha, por favor, díganos, porque son temas, yo lo digo, que son temas muy importantes, ¿no? Que son temas en los cuales aprendemos y en los cuales que hemos venido haciendo desde miércoles pasado hasta este miércoles, es para limpiar nuestra casa, ¿no? Capítulo 7, verso 14. Vamos tal vez muchos ya lo saben, ¿verdad? Digo yo, los lectores de la palabra, que es el pecado de Acán. 7:14. Josué capítulo 7, verso 14. Sí, dice la palabra así. Dice la palabra así: os acercaréis pues mañana por vuestros tribus, y la tribu de Jehová se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomará se acercará por sus casas, y la casa de Jehová se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y el que todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y se fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un monto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Amén. ¿Se volvió? Hasta ahí es de En 21. Ok. Bueno, la historia empezaba desde el capítulo 5, me equivoqué, pero sí, se seguía. Les cuento así rápido un poco la historia en el verso 5, ¿verdad? Habla de que Josué iba a ir a la batalla, ¿no? Entonces, el Señor en el capítulo 6, verso 18, les da una ordenanza. Dice: van a ir a la batalla, pero no van a tocar cosa que esté maldecida, porque iban a tomar la ciudad de Jericó. Entonces les dice: van a destruir y van a quemar todo lo que está consagrado a los ídolos, ¿no? Les dice en el capítulo 6, verso 18: pero vosotros, dice, guardaos del anatema, que significa de la maldición, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El campamento de Israel, vamos a tipificarlo, era la casa, ¿no? Vamos a decirlo así, donde ellos se encontraban. Ellos iban a tomar, les decía, la tierra de Jericó, y les había dado una ordenanza en el verso 18, capítulo 6, verso 18. Les dijo el Señor: no toquen nada, porque todo está consagrado. Dice: no toquen nada de lo que vean ahí. Pero, tristemente, Acán, ¿verdad?, de la tribu de Judá, dice que es que lo vi, lo codicié. Es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que nosotros podemos caer en eso que cayó Acán. Ay, es que estaba más barato y lo compré. ¿Qué tiene de malo? Dice: lo codicié. Josué dice que se rasga sus vestidos porque entran a la batalla y mueren, creo que parece que más de 30,000 soldados de los soldados de Israel, ¿no? Entonces Josué dice que empieza a llorar y se rasga sus vestidos porque le estaba diciendo: Dios mío, tú dijiste que íbamos a entrar y que iba a ser una tierra de bendición y que íbamos a estar bendecidos. ¿Qué pasó, Señor? ¿Y qué le dicen? Oh, es que alguien pecó. Yo di una ordenanza. Todo lo que esté en maldición, no lo toquen. Era no tocarlo y mucho menos meterlo, dice, al campamento, no sea que hagas maldito el campamento. Entonces, a causa de eso, perdieron una guerra. Y muchas veces así podemos estar aún nosotros los cristianos. Muchas veces podemos estar influenciados demoníacamente, porque es una realidad, influenciados. La casa, aún siendo cristianos, bueno, no prospero, no hay bendición, me cuesta tener una vida espiritual, me cuesta que mi dinero fluya, pero puede ser
como un Acán, podemos estar haciendo lo de Acán, estar metiendo cosas de maldición al hogar y estarlo haciendo. Dice, porque el anatema significa maldición, entonces decía, no hagas maldito el campamento. Entonces nosotros podemos hacer aún, se oye feo la palabra, pero podemos decir, podemos hacer maldita la casa, ¿no? Y entonces eso nos separa de Dios, eso nos separa de la bendición, porque si Dios dice, no lo hagas, no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque está diciendo, no es de bendición, yo no puedo bendecirte así. Entonces eso es lo que debemos de tener mucho cuidado, porque hay mandamientos del Señor, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criaturas. Dice en el libro igual de Romanos el apóstol Pablo hablando y diciendo, renovaos en nuestra manera de pensar, renovaos en nuestra manera de vivir. Si somos nuevas criaturas debemos de adoptar. Ahora, ¿dónde está nuestro nacimiento? ¿Dónde nacimos? En las leyes del reino de Dios, ¿no? Nosotros dice, ya no somos de este mundo, tenemos que adoptar ahora por nacimiento nosotros las leyes del reino. ¿Y qué son las leyes del reino? No robarás, no robarás, vamos a decir un mandamiento, no robarás. Entonces dice, pero es que yo no fui a robar el celular, pastora, yo no me fui a robar un celular, lo compré, pero es robado. Y dice un dicho del mundo, tanto peca el que mata como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces podemos tener esas cosas dentro de nuestro hogar que traen maldición. Digo, podemos caer en ese tipo de cosas y podemos decir, ay, Dios no me bendice. O la influencia, digo, el diablo vino a destruir, él quiere destruir, él quiere robar la fe, destruir la comunión que tenemos nosotros también los cristianos con Dios, ¿no? Y a través de todas esas influencias que hacen, empiezan a apagar lo espiritual. Si metemos más maldición a nuestra vida, a nuestro hogar, no va a poder haber bendición. Tenemos que meter bendición en nuestro hogar, las cosas del Señor, para que haya fruto, para que haya bendición. Pero las cosas que nos dice el Señor, no las metas, no lo hagas, no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo de una destrucción, ¿no? Las influencias demoníacas, digo, vienen a destruir una vida espiritual. A vos eras muy cristiano, pero si de repente, bueno, yo oraba mucho, me gustaba orar mucho, o me gustaba leer la palabra, de repente ya no quiero hacer nada, me ha entrado pereza espiritual, estoy bien desanimado, pero es tiempo de ver qué en verdad estamos metiendo en nuestra vida y qué estamos metiendo a nuestros hogares, ¿no? O sea, ¿a qué le abrimos una puerta? ¿A quién exactamente? Hemos dado puertas de acceso, amor sin querer, queriendo, decía, o muchos a lo mejor hasta ya conscientemente, como decías, vienen y compras cosas robadas, ya tienes conciencia que son robadas, entonces la estás metiendo y estás maldiciendo con eso tu economía, porque el robo dice, no robarás, no robarás, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y cosas así. Entonces estamos quebrantando las leyes de Dios y estamos dándole más acceso, les decía, a los demonios que a la presencia de Dios dentro de nuestros hogares, ¿no? Por eso es bien importante, por la experiencia que vivimos, hermanita Malenia, apenas, y decimos, ¿cómo es algo que decimos, ay, pues es un dibujo, ¿no? No es un dibujo, pero estás plasmando, es como, yo digo, ahorita decíamos esta de Goku, ¿no? Que hay niños que son muy diestros, muy hábiles en pintar, y a lo mejor tu niño dice, ay, pues pinta esos, le gusta todo ese tipo de cosas y los pone en la pared y todo eso, pero si lo vemos son ídolos, si lo vemos lo estamos poniendo es como si estuviéramos en la idolatría, ¿no? Cuando poníamos a los santos, a los que no son santos, porque detrás de cada imagen dice hay un demonio, pero los poníamos porque era lo que gobernaba la casa, porque era una forma de ver que nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, igual en los dibujos, le digo, ¿por qué el enemigo engaña? Por eso dice que nosotros debemos de ser astutos como la serpiente, porque la serpiente, que es el diablo, es astuto, porque él busca la manera muy sigilosamente, como una víbora, exactamente como una serpiente, porque la serpiente no se te va a presentar, te voy a morder, te voy a atacar, no, empieza a escurrir, así escurridiza, hasta que llega al objetivo, ¿no? Y así es el enemigo. Él nunca se va a presentar. Yo decía, es que, muchas veces, ay, pastor, es que, pero ¿a poco sí? Es que sí es verdad. Dije, es que el diablo nunca se te va a presentar, sino que crees, yo soy el diablo y te quiero destruir. Le dije, no se te va a presentar así, él es el padre de la mentira. Vemos, le digo, a un Simón, hacía magia y la gente creía que era poder de Dios. Y él los tenía engañados, dice la palabra, ¿no? O sea, y decía, oh, un varón con poder. Y todos decían, sí, es de Dios, y no era de Dios. Porque después les quiso comprar el poder del apóstol Pablo, no recuerdo si era Pablo o Pedro, pero les quiso comprar a Pedro, pero les quiso comprar después cuando vio que en verdad vio un poder de Dios, dijo, no, espérenme, esto es lo que estoy haciendo, la verdad, pues como diciendo, lo estaba engañando, yo pensé que era, pero no es poder de Dios como los que ellos traen,
¿no? Entonces vemos cómo el enemigo sutilmente siempre quiere entrar para destruir una vida espiritual, una vida cristiana o un hogar cristiano. En este caso, como usted lo decía, pastora, no es lo que vimos, vimos también que fueron usados los muñecos, ¿no? Así es. Y vemos, yo ahorita meditaba, bueno, fue en la tarde, meditaba y todo lo que leía y todo lo que vi, bueno, porque lo que vimos, digo, es muy real, Sí. es muy real lo que pasa en la película de Chucky, pastor. Sí, sí. Que ve lo que sí, hace. de un muñeco. No, pero De ¿qué una vida. hacen? ¿Qué hace? El hombre, ¿qué hace? Un conjuro. Hace un conjuro. Hace un conjuro al Sí. muñeco para darle vida. Sí, así Y a es. veces no nos damos cuenta, no pensamos qué es lo que... Tengamos cuidado y prestarle atención a nuestros hijos pequeñitos, Así es. que no hablen con sus muñecas. O sea, cuando Sí, sí. están jugando es algo, ¿no? Sí. Es algo muy diferente a que ya tengan una comunicación con sus muñecas, con sus muñecos, con su peluche. Ya es algo muy diferente, Así porque es. entonces ya tiene ahí algo, ¿no? Ver eso, porque yo digo, esto es muy real. Digo, cuando tú no conoces, cuando tú estás en el mundo y no conoces del Señor y ves esa película, porque pues esa película Sí, es de años, de yo estaba años, chiquita ajá. cuando esa película existía. Así es. Y lo ves y dices, ay, una película de terror, ¿no? Ajá. Ay, no voy a creer, o sea, eso Sí. que va a ser real. No, sí es muy real, Así porque es. ya en las cosas del Señor te das cuenta que tiene mucho que ver. Sí, O sí, sea, sí. trae algo, o sea, la película te enseña lo que en realidad sí se maneja, o sea, que es una realidad lo que se Sí. está viviendo y lo que vive el enemigo Así y lo es. que hace el enemigo y cómo era ese muñeco, ¿no? Sí. O sea, cómo Como era. porque era pactado, o sea, estaba un conjuro dentro de él, era Así es. había algo demoníaco, ¿no? Que Era incluso una- le daba vida. Sí, o sea, Sí. digo yo, no está Y- muy lejos de la sí, realidad ¿no? esa película. Es una realidad, porque nos está presentando, ¿no? Sí, o sea, una ¿cómo realidad. pero no te das cuenta No, porque cuando no conoces de la palabra, así Dios no es. te ha abierto el conocimiento, pues es una película Ajá. normal, Y te así de ciega. miedo, ¿no? Hasta daba risa, ay, el muñeco ahí. Y hasta muchos niños en el Día de Muertos o Halloween Se se vestían de Chucky, ¿no? Y es bien tremendo. Muchas Ahora veces sí decía, es mire, increíble. ¿por qué decimos esto? Porque aún, digo, nosotros los cristianos nos golpea el mundo espiritual. Muchos dicen, no, es que el cristiano no se influencia, ya el diablo no puede estar con él. No, lo dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Contra quién es nuestra lucha? Sí. Contra seres espirituales demoníacos. ¿Por qué le decía eso a los Efesios Pablo? Porque Pablo los efesios sabían de lo que les estaba hablando Pablo. Los efesios practicaban la brujería, ¿no? Por eso le decía, Efesios, la lucha, acuérdense con quién es. Ustedes más que nada lo saben, porque de eso lo sacó el Señor. Ustedes saben que hay cosas demoníacas. Ustedes saben de un poder demoníaco. O sea, los efesios lo sabían. Y Pablo en el capítulo 6, verso 12 se los vuelve a recordar, ¿no? Incluso le decía, ¿pero qué creen? Ya tienen una coraza, ya tienen un yelmo, ya tienen la protección de Dios. Igual se los aclaraba, pero les estaba diciendo, hay un mundo espiritual. Y hay veces que el cristiano no piensa que, no, a mí no me puede hacer nada. Entonces, ¿para qué existen los brujos? Los brujos existen, ¿para qué están los demonios? Para destruir a la iglesia de Cristo. Porque los del mundo, dice, son de Él. Pero a los que quieren golpear, a los que quieren destruir, es al que conoce de Dios, ¿no? Y es una realidad, yo siempre he dicho, es una realidad porque nosotros aún en esta iglesia lo hemos visto. Aún nosotros como pastores, aún en lo personal, yo una vez en otro video di mi testimonio, me tenían, lo vimos en una visión, en oración, todo eso, un profeta igual me habló, porque yo me puse muy grave, ¿no? Yo tenía una influencia porque me tenían en un altar a la muerte. O sea, lo que hace los brujos quieren cuerpos y todo porque Satanás busca cuerpos para destruir a la iglesia de Cristo. Y ahí es algo muy diferente, ¿no? Cuando te va a influenciar el enemigo, cuando estás haciendo algo grande en las cosas del Señor, hay dos maneras. Sí, hay dos maneras. Hay dos maneras de Qué bueno que lo venga el enemigo a turbar tu vida, es porque estás haciendo cosas Sí. realmente que son para el Señor y al enemigo no le gusta. No le eso, gusta, y ¿no? te va a Y hacer es la guerra. contra Sí, eso es sí, la sí. lucha. Y otra muy diferente, que es la que ya vimos y que ya mencionamos ahorita, que es que uno le abra Le des las esas puertas de puertas, acceso, ¿no? ¿no? Así es. Exactamente. O sea, hay dos cosas muy diferentes, ¿no? Como cristianos que nosotros podemos hacer, es sin darnos cuenta y abrimos la puerta porque atraemos cosas que no debemos de hacer, Sí. a lo mejor porque no tenemos el conocimiento. Y otras muy diferente es cuando tú le estás haciendo guerra al enemigo y ahí es cuando viene también a turbar tu vida, a influenciarte. Bueno, aquí nos hace una pregunta la hermanita, dice, la hermanita Caro, dice, pero si en los hogares viven más personas y ellos son los que abren puertas, pero otros no lo hacen, ¿acaso por lo que ellos hacen también los demás pagan las consecuencias de los que abren las puertas?
Esa es una pregunta muy interesante la que hizo la hermanita Caro, porque es cierto, ¿no? Así es. Muchos aún tenemos familiares o como dice ella, en el mismo hogar puede vivir alguien inconverso, ¿no? En esta manera lo que debemos de hacer es nosotros tratar de llevar una vida espiritual de verdad consagrada a Dios, y eso, Dios es justo, Dios es bueno, ¿no? Obvio que dices, bueno, mi familiar a lo mejor vive mi prima conmigo, ¿no? Y ella sí le gusta comprar las cosas robadas y todo, ay, mi economía no, pero tú estás santificando todo para Dios. Tú como cristiana o como cristiano estás santificando todo para Dios, las consecuencias van a ser para ella. Las consecuencias no tendrían por qué alcanzarte, ¿no? Porque no lo estás haciendo tú. Si tú participaras, y dices, ay, incluso el decirle, ¿no? Que no quede en ti, el decirle a tu familiar, porque ese es como cerrar una puerta, ¿no? De darle el conocimiento de la palabra. Mira, a Dios no le agrada eso. Se van a molestar o lo que sea, pero tú ya cumpliste con la palabra, incluso estás honrando a Dios, ¿no? Le estás diciendo, no debemos de hacer eso, pero ya su problema si lo hace, entonces no tiene por qué a ti golpearte lo que a esta persona lo va a golpear. Pero a ti como grande no, ¿no? Pero los niños en su inocencia, pastora, porque en este caso Si hay hijos, por eso decía, si llevamos una vida espiritual apegada al Señor, obvio que nosotros vamos a ungir a nuestros hijos, obvio que nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, como sí, con la oración, ungiéndolos, porque sí, si no en hacemos su nada de inocencia, eso, porque puede en su haber. inocencia los niños Exactamente. pueden ver Sí, algo, sí. pueden caer Tener en cuidado, algo. Ajá. exactamente, tener cuidado, ¿no? Que a lo mejor la persona que vive en tu hogar dice, le gusta ver las películas de terror y llame a tus hijos, ¿no? En este caso, pues si tú eres la autoridad, decirle, no puede ver eso, tú no puedes ver eso, y explicarle a los niños, ¿no? Entonces, ahí es algo, como, no es controversial, sino sería algo muy, vamos a llamarlo así un poquito una carga más para el que es cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener más trabajo, eso sí va a tener más trabajo, porque va a tener que estar santificando la casa, va a tener que estar ella o él con una comunión de verdad con el Señor, no dejando de orar, no dejando de leer la palabra, ungiendo sus cosas, tratando de cerrar ella todas las puertas que pueda, porque es un vallado que ella o él se va a hacer, ¿no? Entonces ya, si usted tiene el vallado y la protección de Dios, lo que pase afuera de él, porque a lo mejor lo pregunta la hermanita por el pecado de Acán, ¿no? Porque decía, es que se llevó a toda la familia. Se llevó a toda la familia y incluso toda la familia pereció. Era un ejemplo de lo que no debemos hacer, ¿no? Porque sí. Pero, ¿por qué? Porque en este caso es Acán, vamos a decirlo, era el cristiano, vamos a ponerlo así. Entonces, si tú sabes, como mamá o papá, que estás haciendo este tipo de cosas, las consecuencias iban para como tus que hijos. La cabeza. Ajá, exactamente. Entonces, aunque digas, pero los niños no tenían la culpa, pero tú estabas consciente de lo que tú estabas haciendo estaba mal delante de Dios. Entonces, sí hay una consecuencia para tus hijos. Y si lo hace, no, incluso nosotros, y es verdad, a lo mejor él tuvo fue una muerte total, ¿no? Sí. Para todos. Pero es verdad, si uno como cristiano, como cabeza del hogar, como el padre de familia, como la madre de familia lo está haciendo, sí pasa a traer a sus hijos, sí pasa a traer a su porque tú ya lo estás haciendo por conciencia, si tú ya lo estás haciendo con malicia como Acán, porque Acán se lo declaró porque ya lo había descubierto el Señor y había permitido que Acán fuera descubierto, ¿no? Y dijo, sí, codicié y los guardé y todo. Entonces ahí dices, o sea, ¿por qué? Porque tú puedes, dice la palabra del Señor, con lo que tú hagas, tú dices a tus generaciones, pero también con lo que tú hagas, tú puedes maldecir a tus generaciones, ¿no? En este caso. Le digo, pero sí, si hay gente inconversa y que aún practica cosas así, es como tener un poquito más de trabajo, ¿no? Estar constantemente en oración, hasta que Dios haga la obra en esa persona. O se va la persona o se convierte al Señor. Hay dos cosas, ¿no? O el Señor la retira de ahí, que más probable es que Dios en su misericordia quiera alcanzar a todos, pero si no, igual, si no acepta, Dios retira de ahí, ¿no? Para que no esté, porque es una lucha, la verdad, es una lucha yo creo muy fuerte si vives con una persona, ¿no? Que practique todo este tipo de cosas. Pero mientras tú te hagas el vallado con todo lo que Dios nos dice, no hay problema, ¿no? Con que tú trates de honrar a Dios y trates de obedecerlo, Dios te protege. Así es. Entonces, les decía, es muy importante, ¿no? Incluso hay que tener mucho cuidado, los que nos están viendo, hermanitos, amigos, tengan mucho cuidado con los dichosos amigos imaginarios que acabábamos de decir. No son amigos imaginarios, son demonios, ¿verdad? Que se presentan en forma de niños para engañar, porque lo que vimos fue muy tremendo. A mí me impactó porque yo hablé con la pequeñita y me decía, es que quiere jugar. Ella le abrió una puerta de acceso, por no conocer de la palabra, ¿verdad? Y todo eso. Entonces la pequeñita fue la que recibió esa influencia
y me impactaba porque le decía el nombre, venía y la visitaba. Al principio era, todos lo ven al principio como un juego, ¿no? Ay, no, es que, y muchas veces, mire, hay veces que nosotros los papás, aún podemos, luego nosotros los cristianos también, y podemos caer en eso de que, ay, sí, me hablas de esto, no tengo tiempo, sí, sí. O sea, no te pones a sentar, ¿cómo? ¿Qué me dijiste? O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, no, como que hasta ahora darles el celular como no me molesten, ¿no? Ajá. Incluso, tengo una, pues está bien, juega con él. No, o sea, y te quedas, pero hay que tener mucho cuidado porque también son puertas muy grandes que se abrió, en esta manera lo vimos que se abren en una casa, entonces el demonio tiene total acceso, ¿no? Porque ya tiene un cuerpo ahí, porque ya pudo entrar a la casa. Entonces a mí me impactaba porque me decía, ¿y a qué viene? Dices que quiere jugar conmigo. Y pasó, ¿no? Días, después volví a platicar con ella y le decía, ¿a qué quiere jugar? Porque ella ya era como, al principio jugaba así que la viera, ¿no? A la vista. Después se escondía en lugares como oscuros y se escondía porque decía que llegaba su amiga. Luego que incluso le dio el nombre. Y le decía, ¿a qué quiere jugar? Dice, a esconder las almas. Cuando me dijo eso yo me impacté. Dije, ¿qué? Dije, santo Dios. Y fue un poco difícil porque no conocen de la palabra, o sea, no conocen, van empezando, gloria a Dios, porque ya fueron alcanzadas por el Señor, pero van empezando y es bien difícil decirles, es un demonio y ¿no? Y les tienes que ir así como poco a poco y mira, y gracias a Dios, el que empezó la buena obra en ellos, sé que la va a perfeccionar, pero era algo tremendo, de verdad me impactó porque yo había escuchado de esos demonios, incluso cuando me oigo que comentan eso, yo trato de decirle a la gente que no es verdad eso, porque yo tuve una compañera en un trabajo igual, su sobrinito así empezó, que el amigo imaginario, hasta que le dijo el amigo imaginario, ahórcate, ponte, era un niño, es porque gracias a Dios, la misericordia de Dios ahí estaba, hizo que se colgara de una ventana, su amiguito imaginario. Y una hermanita apenas me comentaba también, que así empezó su hija, la mayor, cuando era pequeñita, dice que pues ella lo vio como un juego, que le decía, que ya iban a la tienda, cómprale un yogur a mi amiguita, y cómprale esto, y se lo compraba. O sea, ¿por qué? Porque ella no tenía de ese tiempo el conocimiento, y uno lo ve, qué bonito imaginario. No es cierto, es un demonio, es un demonio. Y cuando le digo, me impactó lo que quería jugar, o sea, quería jugarse a esconder las almas. Entonces digo, santo Dios, o sea, y ya cuando empezamos a ministrarla y a hacer liberación y eso, era impactante porque decía, yo no quiero porque yo no quiero a su propia mamá, decía, yo no la quiero. ¿Por qué no la quieres? Porque ella busca a Dios. O sea, conmigo decía, no, con ella no hablo, dice que no hable con ella. O sea, son cosas que es un demonio, o sea, era un demonio y dices, ¿cómo puedo influenciar a una niña, no? Porque hay puertas de acceso. Y más cuando no conocemos de la palabra, cuando no hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, no tenemos una protección. Entonces son puertas más, son accesos así como más rápidos, ¿no? Donde pueda entrar el enemigo. Pero no igual, nosotros los cristianos debemos de tener mucha precaución. Yo, mi niño apenas pasó una experiencia, mi hijo, yo decía, y que nosotros somos cristianos, ¿no? Y que le enseñamos a que ore cuando se levanta, que ore cuando se acueste, ¿no? Y era algo que era bien tremendo porque empezó a temblar y dice, tengo mucho miedo. Me impactó porque él se hinca en la cama y se hinca y ora, ¿no? A su entender y se acuesta. Pero yo lo vi tan inquieto, oramos por él, pero él seguía con ese temor y me decía, mamá, ¿qué ves? Nada más me decía, no, que es más, era tanto el temor que tenía que no quería ni explicarme qué veía. Y fue tanto, yo creo, su temor, esa influencia que estaba, porque fue y prende las alabanzas y como que siguió, y cuando lo vemos, yo tengo un tapete donde está ahí, es donde oramos, y se acostó ahí, hincado, pero con su cabecita abajo, porque era, yo creo que algo tan fuerte. Gracias a Dios, de esto lo que veo es que nosotros como hijos de Dios debemos enseñarles a nuestros hijos que hay un mundo espiritual y que el único que tiene el poder para deshacer eso es Dios. Y los niños cómo son, ¿no? A mí la verdad me asombra porque yo también lo veo en un niño, así hace, corre y se hinca y se pone a orar. Él que sufre más de que se enferma, cuando se enferma, ¿no? Yo le pedí al Señor, ya le oré a Dios, ¿no? O sea, y es bonito, ¿no? Porque les estamos enseñando a nuestros hijos a cómo defenderse. Exactamente. Cómo defenderse, ¿no? Porque ¿cómo le enseñas a tu hijo a defenderse de esa manera? ¿Ahí con el brujo? No. Nosotros ya les sabemos cómo enseñarles a cómo defenderse ante esas manifestaciones. Y a veces es bien tremendo porque le digo, nosotros mismos como cristianos, mire, yo he visto cosas dentro de la iglesia, experiencias y testimonios, digo, hay veces que hay gente que por no ser constante también en las cosas del Señor, traen arrastrando todavía influencias del mundo, ¿no? Yo le decía algo al pastor,
cuando, porque aquí nosotros presentamos a los niños, los santificamos, los dedicamos para el Señor, ¿verdad? Como dice la palabra. Pero veíamos como que venían, nos presentaban y de repente un día me impactó alguien que ya conocía años atrás de la palabra, viene y presenta a sus hijos y pasa y se retira, ¿no? Se retira y vuelve a la iglesia y cuando vuelve, sus hijos con esos hilitos rojos para que no les hagan ojo, para que, o sea, yo decía brujería, ¿no? Porque ya, o sea, ellos ya tienen el conocimiento, o sea que un hilo rojo los va a proteger. Ahora esos hilos rojos están santificados para... Es un ojo de venado. Un ojo de venado, un hilito rojo, es que depende, porque hay cosas, hay unos que nada más traen el hilo y los otros traen los dichosos ojos de venado. Entonces todo eso es brujería, todo eso, porque es para no hacer daño, ¿sí? ¿Dónde dice la palabra que te pongas un hilo rojo? Es que eso ya está consagrado para la idolatría. Y aparte la palabra de Dios no lo dice. Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso que nos da su protección. No necesitamos un hilo, no necesitamos nada de eso. Entonces, y era triste, yo incluso le llegué a decir al pastor, ¿sabes una cosa? Los que sean inconstantes, los que sean de casa, que sean fieles, vamos a presentar a sus niños, ¿no? Pero dije, los que sean inconstantes y veamos ese tipo de cosas, primero se les da una plática y se les va a enseñar que si hacen eso, o los consagran a Dios o los consagran a Satanás. Porque como voy a consagrarlo a Dios, pero después le voy a poner las protecciones de que me dicen las creencias de antes y que todo era pactado para la brujería. Ay, que la ruda, que el huevo, que voy a limpiarlo con huevo porque tiene... O sea, las influencias demoníacas existen, pero para eso es la oración. Eso ya está da miedo, ¿no? Bueno, a mí me tocó una vez